y amados del Espíritu de Dios, aquí estamos de nuevo en el Instituto Bíblico Radial para que podamos, mis amados, el día de hoy, para que continuemos y cerremos esta semana con ya los temas que habíamos estado desarrollando durante estas 2 semanas referente a los tiempos y concluir los temas el día de hoy, mis amados, en el que tocaremos ya para concluir un tema que a todos nos parece muy sencillo, pero realmente no lo es. No lo es en el sentido de su contenido, de su intención, y es el famoso tema de Santa Claus. Esta es un sincretismo de muchos países que fueron formándolo, como que cada quien le fue agregando una porción suya, y como todas las tradiciones no son solamente de un pueblo, sino que se enriquecen con la forma de expresión de otros pueblos. Ahora bien, el origen más antiguo, podríamos decir, de la actividad de este personaje, y lo cual el catolicismo le enfoca hacia esa porción, por lo cual considera que es que no está mal, que tiene un fundamento bíblico como todo el santoral que ahí tenemos, ¿verdad? Y así vemos que el origen es de Nicolás de Mira, que fue un personaje real que estuvo en el siglo IV, vivió en el siglo IV, del 320 en adelante, después de Cristo, y era verdaderamente un personaje piadoso. Él estaba todavía en la corriente del cristianismo original, en donde realmente se buscaba con todo fervor la obra de los apóstoles. Aún conservaban su influencia y sobre las vidas, y de esta manera tenemos que Nicolás de Mira, un hombre que nace en una familia muy acomodada, hereda a él la riqueza de sus padres, y como era un hombre imbuido de un anhelo de misericordia y servicio, empezó a repartir su riqueza dentro de los pobres. Él empezó a hacer obras de caridad y de esa manera después entraría a un monasterio y posteriormente él es ordenado como sacerdote, y en el desarrollo de su vida llegó a ser obispo, que esa era la posición semejante a la del pastor actual, ¿verdad? Era la del obispo, así le llamaban, y así está consignado en el libro de Timoteo y en el de Tito. Y en ese, no como lo que hoy realmente, si tenemos la idea ahora de un obispo con los obispos anteriores, pues realmente nos vamos a salir de contexto. Aquellos eran los pastores, los que se dedicaban a pastorear una congregación, esos eran los obispos. Y él estuvo inmerso en las últimas persecuciones ya del 306, ya la última persecución de Domiciano,
¿verdad?, del día de los últimos emperadores, de Diocleciano también, el último emperador que fue el que hizo la última persecución, y después cuando llegó ya Constantino y dio su edicto de tolerancia, fueron sacados de las cárceles todos los cristianos, ¿verdad? Si tú recordarás, también así le tocó la bendición en una época al apóstol Juan, y entonces él fue liberado. Dentro de sus antecedentes dicen que participó en el concilio de Nicea, que era en el año 325, que es donde se empezó a establecer inclusive la fecha de la Navidad. Empezó Roma, el obispado de Roma empezó a empujar la fecha del 25 de diciembre en ese concilio de Nicea, y se dice que ahí participó, aunque en las cartas que se tienen con la lista de los presentes no aparece su nombre en ese concilio. Por lo tanto, ha quedado en duda si realmente estuvo o no estuvo. Sí fue contemporáneo de esas fechas. Durante todo el resto de su vida, Nicolás se dedicó a ayudar a los pobres, y sobre todo tenía un ministerio muy hermoso. En una ocasión todavía, cuando él estaba como sacerdote y estaba repartiendo sus bienes, se enteró de que unas jovencitas que querían casarse no lo podían hacer porque en aquel tiempo las doncellas tenían que dar una dote, tenían que participar con un recurso para poder hacer su boda, y no lo tenían. Entonces él, una noche, en un bolso, dejó caer desde el tejado a esta familia, y dice la leyenda, porque aquí ya son cosas y que usted entenderá, de que en aquel tiempo por el frío, mi hermano, en esos lugares usaban unas medias muy largas que estaban arriba de las rodillas, y que ellas habían dejado sus medias pegado a la chimenea, y que en esas medias cayó la bolsa de dinero. Obviamente ya es parte de la leyenda. De ahí viene la costumbre de dejar en las chimeneas, claro, no es aquí en México porque nosotros no tenemos chimeneas, ¿verdad? Y dejan sus calcetines en todo lo que es Europa, Estados Unidos, dejan unos grandes calcetas colgadas de la chimenea esperando que ahí les depositen su regalo. De ahí viene la tradición esta de dejar las calcetas pegadas a la chimenea, ¿verdad? Cierto es que sí hay ese antecedente, las jóvenes se pudieron casar y después él se convirtió en ese ministerio, un sacerdote. Ciertamente, Nicolás de Mira, ¿dónde está Mira? Nos preguntaríamos. En Turquía. Él era de la zona de Turquía. Ahí, después de cuando empezaron a beatificar, o sea, a elaborar santos, ¿verdad? Que ese es un tema que trataremos cuando veamos la historia de la Iglesia, cuando se empezó a convertir en un afán de tener, todas las ciudades querían tener un santo. Él muere en Turquía y creció mucho su fama de hombre piadoso, ¿verdad? Ahora bien, él muere en la ciudad de Mira, posteriormente lo canonizan, y cuando ya los restos de los santos eran codiciados, lo trasladaron a la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Ahí los musulmanes, muchos años después, estamos hablando del 1100, 1200, ¿verdad? Por favor, un momentito. Sí. Sí, ya está. Gracias. Bueno, lo dejé. Ah, bueno. Ok. Bueno, correcto. Ya.
Sí, y le informamos a todo el Instituto Bíblico que el día lunes 19 se está comunicando con nosotros el pastor Lugo Martínez, que iniciaremos el día lunes a las 9 de la mañana, ¿verdad? Para que todos estemos pendientes con la materia de hermenéutica. Amén. Gloria a Dios, sí. Bien, mis amados, la llamada era de nuestro amado pastor, quien aportará sus conocimientos de hermenéutica. Bien, entonces, cuando llegan los musulmanes, el famoso Imperio Otomano sitia Constantinopla, y entonces unos italianos sacaron el cuerpo de Nicolás de Mira y se lo llevaron a una ciudad italiana que se llama Bari, ¿verdad? Y ahí guardaron sus restos, lo trajeron desde Constantinopla por mar hasta Italia, y dicen que no tuvieron mal tiempo, que la travesía fue siempre muy pacífica, y por lo tanto los marineros que llevaban el bulto, bueno, lo que quedaba del cuerpo de Nicolás de Mira, lo nombraron su patrono. A partir de ese viaje de Constantinopla a Italia, se convierte en el patrono de los marineros. Serán los marineros precisamente quienes adopten a él como patrono, y como son los que viajaban en aquel tiempo, eran a través de los cuales se hacía todo el comercio, entonces lo regaron por todo el Mediterráneo, y entonces Nicolás, ahora de Bari, porque en la ciudad de Bari, entonces dejó de ser Nicolás de Mira para convertirse en Nicolás de Bari, ¿verdad? Y entonces empezó a ser muy popular dentro de los marineros. Posteriormente su popularidad creció, y por el comportamiento que él tuvo con los pequeños, a quienes les daba regalos, les daba dulces, ¿verdad? Y él, mi hermano, nació el 6 de diciembre, de tal manera que todo el festejo basado en Nicolás de Bari se realizaba el 6 de diciembre. Y después se acostumbró, en donde él se convirtió en patrono, que ahorita vas cuántos países quedaron bajo su tutela, que todavía lo están, mi hermano. Está Turquía, está todo el sur de Rusia, ¿verdad? Están países que pegados a esa área que te estoy diciendo. En Italia es muy conocido, ¿verdad? Rumanía, lo que antes fue Checoslovaquia, ¿verdad? Y se empezó a realizar saliendo una persona, salía montada en un caballo blanco y vestido como obispo, como lo que él era, con el color de los obispos, y salían y repartían regalos a los niños, dulces, ropa, etcétera, ¿verdad? Y ese fue el primer antecedentes, y Nicolás, mi hermano, ya va más o menos agarrando el tono del nombre, y se vuelve muy reconocido, muy famoso en el centro de Europa, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Bueno, en Holanda se tenía el conocimiento de un personaje popular también, que se dedicaba, según esto, en los meses de diciembre, en las finales de este mes, cuando tenían la fiesta a Odín, ¿verdad? Su dios, a Thor, el hijo de Odín, y había un personaje que se llamaba Sinterklaas, ¿verdad? Sinterklaas realizaba también esta actividad que Nicolás de Bari, nada más que este es un personaje popular, esta es una leyenda. Nicolás de Bari sí existió, Sinterklaas era un personaje popular, como el personaje de los duendes, como el personaje de los dragones y los caballeros, en fin, toda esa porción
la tenían, y al llegar a Holanda, donde también empezó a tener mucha popularidad, se expandió y se fue fusionando, aunque la fiesta de Nicolás de Bari era el 6 de diciembre y Sinterklaas era a finales de diciembre. Los holandeses que viajaron a América, cuando América se fundó, ustedes saben que de Holanda salió el barco que trajo a todos los peregrinos a América. Ahí con ese viaje de Holanda se trajeron la tradición de Sinterklaas y el personaje mezclado de Nicolás de Bari. De esta manera, ¿verdad? Desde 1624, los holandeses que se establecieron en lo que hoy es la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Ahí ellos llevaron esta tradición, así llevaron muchas cosas de su cultura, como vimos en el día de Halloween, ¿verdad? También llevaron ellos, los finlandeses, esas costumbres que ya practicaban. Bien, y pasó mucho tiempo y ellos siguieron practicando, y en ese mes todavía se movía entre la fecha del 6 de diciembre y el 25 de diciembre, pero fue en 1809 donde empieza a tomar forma. El escritor Washington Irving escribe una historia, y esa tradición holandesa la toma, la aprovecha, ¿verdad? Y le da forma. Empieza a hablar de que había un personaje que estaba en el Polo Norte, que ayudaba y le daba a los niños, les traía dulces como Sinterklaas en una mezcla con Nicolás, ¿verdad? Y ellos inicialmente le llaman la fiesta de San Nicolás. Posteriormente, otro personaje, en el año de 1823, que se llamaba Clement Clarke, ¿verdad?, publica un poema que él le denominó, el poema se llama Sinterklaas, y empieza él en ese poema a representar el paisaje del Polo Norte, los paisajes con los renos, los paisajes, digamos, de la casa donde vive. En ese poema él describe, ¿verdad?, cómo este Sinterklaas, ahora ya él lo ubica en la víspera de Navidad, cómo sale y le regresa, y le está regalando a los niños bien portados, por supuesto, a los que se portaban mal no les traía nada, y también a los pobres tampoco les traía nada, porque solamente los que podían comprar cosas les traía, ¿verdad?, como es hasta ahora. Y de esta manera ya quedó pergeñado, quedó esbozado lo que sería. Con esta historia del escritor Irving y el poema de Sinterklaas, quedó ya en el ánimo de los norteamericanos, porque ahí es donde nace Santa Claus, ¿verdad? Y después todo esto estaba en papel, pero llegó un caricaturista que se llamaba Thomas Nast. Thomas Nast era un dibujante muy hábil, muy capacitado para eso, y él hace el primer dibujo que se conoce de Sinterklaas, en la cual está ya el gordito, con los cabellos blancos, trae un traje rojo todavía, trae un traje verde, el primer traje de Sinterklaas era verde, porque representaba precisamente el renacimiento de la naturaleza, ¿verdad? Y traía el color verde de la naturaleza, y traía un gorro, el gorro que trae se le conoce como el gorro frigio, mi hermano, que es un gorro que utilizaban los sacerdotes en Sidón, en aquellos pueblos que estaban alrededor de Israel, ¿verdad? Como era típico de ellos, lo viste con el color verde y su gorro frigio. Ahora bien, ¿cuándo cambia entonces el color?
cuando, bueno, y para promover su personaje, caricaturista, ¿verdad?, se vistió como él y empezó a recorrer ciudades mostrando y se popularizó inmediatamente, ¿verdad? Thomas Nast fue muy hábil en ese sentido y popularizó abundantemente a Santa Claus. Hasta ese tiempo, él, al dibujarlo, se hace dueño de podríamos decir, de la marca, de la figura, y después, en el año de 1937, amén, la marca del refresco Coca-Cola, como en el mes de diciembre bajaba mucho la venta de la Coca-Cola, entonces ellos compran los derechos, nada más que le piden, y cambian de color verde a color rojo, que es las letras, y lo que trae realmente eran las letras de la Coca-Cola, rojo y blanco, y a Sinterklaas le cambian por el nombre de Santa Claus, para que tenga, Sinterklaas es con K de kilo, mi hermano, Claus es con K de kilo, y le cambian a Claus, ¿verdad?, pero ahora con C de Coca-Cola. Así nace Santa Claus. Y de esta manera, en ese año de 1937, es en Estados Unidos donde sale por primera vez, unidos a figuras de Mickey Mouse, a figuras de muchas caricaturistas, sale él y hace su primer desfile, que a partir de ese año 1937, si no falla mi memoria, se empiezan a hacer en las ciudades más principales de Estados Unidos y de toda Latinoamérica, ¿verdad? Empiezan ellos a hacer sus desfiles y a partir de ese momento se convierte en la estrella del mes de diciembre. Lo adoptan todos los centros comerciales, lo adoptan las ciudades mismas para con sus luces iluminarlas, y de esta manera queda establecido la historia de Santa Claus. Se le agregará ya posteriormente los renos, los cuales el más reconocido de todos se llama Rudolf o Rodolfo, que es el que va adelante con una nariz brillante como si fuera una luz intermitente que va guiando a los demás, y ya tiene su trineo, jalado por renos, y va por todo el mundo. Aquí la situación, mi hermano, conforme se fue agregando, va teniendo otro contenido. Por ejemplo, ¿cómo sabe lo que los niños quieren? Entonces quiere decir que es omnisciente, ¿verdad? 2, ¿cómo es posible que esté en una sola noche en todo el mundo? ¿Acaso es omnipresente? Y luego es capaz de regalarle a todos lo que quieren. ¿Acaso es omnipotente? Y luego se posesionará de todos los centros comerciales norteamericanos y ahora de todo el mundo, y pone a los niños sobre sus rodillas y le permite que le entreguen su lista de deseos para que se los cumpla. De esta manera fue tomando figura de otros personajes mitológicos y se ha convertido prácticamente en un dios en el mes de diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque todos los niños a quienes los padres les han enseñado esta fábula, no es ni siquiera a los padres que les dan las gracias del esfuerzo, del trabajo, compran los regalos para que se lleve todo el mérito y el agradecimiento, mi hermano. Si les preguntamos a niños de 7, 8 años, 9, 10 añitos, están más, en el mes de diciembre están más preocupados por Santa Claus que por Jesucristo. Si hiciéramos un análisis con 100 niños
de seguro 90 saben quién es Santa Claus y apenas 10 sabrían quién es Jesucristo. Y aún menos, porque los que conocen no es a Jesucristo, es al niño Dios al que conocen. De tal manera que todo el mes de diciembre se posesionó. Amén. Se tomó por asalto, ya no es Nicolás de Mira, no, él simplemente es el pretexto para que este personaje tenga algún fundamento histórico, pero ciertamente 6 de diciembre no tiene que ver con 24, 25 de diciembre, pero ya se tomó todo el control. Él es el rey en los centros comerciales. Los niños buscan desesperadamente a este personaje. Los padres quedan totalmente desapercibidos, ni siquiera agradecidos. Mucho menos, mi hermano, están contentos porque nació el niño Jesús. Ni para eso, mi hermano, él ha superado a la idolatría. Él ha prácticamente borrado aún a las prácticas paganas e idolátricas del nacimiento del niño Jesús. Este es el personaje que nació de la ficción, ¿verdad? Tomando como base una historia y después llenándolo de recursos. Yo te preguntaría, ¿acaso nieva en Chiapas? ¿Todas las casas en Chiapas tienen chimenea? ¿Cómo se puede desplazar por los aires? Bueno, es el príncipe de los aires, sí, es un personaje también del príncipe de los aires. El que nace en una mentira, mi hermano, se desarrolla a base de mentiras. Después le agregarían el 6 de enero, por si aún le queda algo de recurso a los familiares, el 6 de enero les quitan lo poco que les quedó, ahora con los Reyes Magos. Así es como los pueblos han hecho de los mitos y leyendas verdades bajo las cuales ellos se sostienen. Bien, hemos hablado de este personaje, ahora vamos a tocar un tema, el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? La Biblia, que es el único libro en toda la historia de la humanidad, mi hermano, que refleja no solo la voluntad del Padre, sino todo lo relativo a Jesús de Nazaret, solo lo vas a encontrar en un libro que se llama Biblia. Todo lo demás que se había escrito en los archivos del pueblo judío fueron destruidos, quemados, desaparecidos o están guardados. Pero ni aún el pueblo judío, que era tan detalloso, tan acucioso para guardar cosas, sobre todo sobre ciertos personajes. En el caso del Señor Jesús no fue cualquiera, mi hermano, y ellos tuvieron con él se reunió el concilio para juzgarlo, de tal manera que debió haber quedado detallado ese personaje, debió de haber sido señaladas sus enseñanzas. Sin embargo, sabemos que en el año 90 empezó la destrucción sistemática o el ocultamiento sistemático hasta del nombre del Señor Jesús. De tal manera que solo todo lo que quieras saber de Jesús está en la Biblia. Oiga, y la tradición ya sabemos que es agregado de los hombres y que se manipula conforme a aquellos que tienen intereses para dominar a las personas, que vivan en la ignorancia de muchas cosas y lo manejan todo a su leal saber y entender.
De esta manera vamos ahora, mi hermano, a hablar del verdadero nacimiento de Jesús, para que tengas el conocimiento y puedas tú defender la fe que hemos recibido con la verdad. Ahora bien, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, mis amados, cualquiera que diga Jesús nació tal día, realmente está haciendo una aseveración que no puede ser totalmente soportada, porque no lo dicen las Escrituras, pero sí podemos señalar el lugar, sí podemos señalar las condiciones en las que se dieron, sí podemos señalar un tiempo aproximado dentro del cual pudo haber nacido, el año también, ¿verdad? Y aún la hora. Y eso es lo que vamos hoy a compartir contigo. Bien. ¿Cómo enfocaremos el nacimiento de Jesús? Mediante tres referencias. Una de ellas es fundamentalmente los evangelios. Posteriormente tomaremos la fecha de su muerte y de su resurrección para de esta manera poder encontrar una probable fecha. Y luego también nos fundamentaremos en las fiestas de Jehová. Amén. Con estos tres enfoques trataremos de sostener la probable periodo en que haya nacido el Señor Jesús. Bien, empezaremos con el mes. Es una parte muy importante. Bien, tenemos la narración, mi hermano, más clara que nos da algún punto de referencia, es en el libro de Lucas. Usted va al libro de Lucas y en el capítulo 1, del 5 en adelante, tenemos una descripción. Primero, nos dice que había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Amén. ¿Qué nos está diciendo ahí Lucas? Bueno, los sacerdotes estaban separados en 24 clases, de tal manera que cada uno de ellos tenía esto lo hacían por azar, por suerte, mi hermano, porque eran muchos los sacerdotes de cada clase. Esto lo vas a encontrar en el libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Primer libro de Crónicas 24:10. Ahí habla de las 24 órdenes que estaban ellos, bajo los cuales se hacían los servicios de ¿qué? De prender las lámparas y de quemar incienso en el altar. Esa era la función de los sacerdotes. Zacarías está haciendo eso. Él pertenece a la clase de Abías. ¿Qué significa? Que ellos tenían una fecha determinada en la cual tenían que estar sirviendo en el templo. Y la palabra nos dice ahí en primera de Crónicas 24:10 que la octava orden era la clase de Abías. Quiere decir que ellos eran los que les tocaba en el octava parte. Como esto era semanal, mi hermano, cada orden tenía un servicio semanal, entonces a ellos les tocaba a la octava semana. Bien, ahora aquí el asunto es determinar cuándo empieza la primera semana. Bueno, la primera semana empieza con el mes de Nisán, el cual encontramos que en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2, nos dice: este mes le será como principio de los meses. Este será el primer mes, en el mes de Nisán, que fue cuando pusieron la sangre en los dinteles el pueblo de Israel. Entonces ya tenemos Nisán, con Nisán empieza el año. Amén. Entonces, primera de Nisán, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, porque el mes
judío, mi hermano, va con la luna, conforme los periodos lunares. Entonces, tenemos 4 semanas en cada mes. Entonces tenemos el mes de Nisan, pasan 4 órdenes, la primera, la segunda, la tercera y cuarto. Luego viene el segundo mes, amén. Y entonces tenemos el quinto, el sexto, el 7 y el 8º orden. O sea que a finales del segundo mes, ¿verdad? Tenemos, mis amados, que es cuando está haciendo la referencia, y ese mes se llama Sivan, ¿verdad? Nada más para que tengas el conocimiento, y estamos viendo. Ahora, ¿cuándo empieza Nisan conforme a nuestro calendario, al calendario romano? Al calendario gregoriano se llama nuestro calendario, mi hermano, y el otro se llama calendario hebreo. Pero desapareció Sara. Y entonces, tenemos pues entonces el mes Nisan corresponde a nosotros mes de marzo o abril, ¿verdad? El mes de Nisan corresponde al primer mes del año, que es como en muchos países del mundo. China empieza también en el mes de marzo, mi hermano, su calendario, y muchos otros calendarios también tienen como referencia la primavera. Entonces también el calendario hebreo, por instrucciones del Señor en Éxodo 12:2, empieza en el mes de Nisan y generalmente cae en marzo o cae en abril. ¿Por qué hay esa variación? Porque ellos ajustan su calendario y están desfasados con nosotros prácticamente un mes. De esta manera tenemos ya que fue en marzo o en abril donde empieza el calendario hebreo. De tal manera que 2 meses después, ¿en dónde estaremos, mi hermano? ¿En mayo o en junio? De tal manera que el pasaje del ángel anunciándole a Zacarías que tendría un hijo fue en el mes de mayo o en el mes de junio. ¿Por qué? Porque Zacarías era de la 8ª orden y le correspondía en esa semana estar él quemando incienso en el altar. Bien, entonces ya tenemos un punto de referencia. Ya tenemos a mayo, junio como el tiempo de la visitación del ángel Gabriel a Zacarías. Después tenemos en esa misma narración de que le dice 6 meses después, ¿verdad? Se le apareció el ángel Gabriel a María y le dice de que va a concebir a un hijo. Ella acepta y se somete a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo cubre a María. Entonces, 6 meses después de mayo, junio, ¿cuándo sería, mi amado? Estamos hablando de la concepción, amén. Entonces, si nosotros caminamos para adelante y contamos 6 meses, si usted tiene sus deditos ahí, usted tendrá que es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Y entonces el mes en el que fue concebido probablemente sea el mes de noviembre o diciembre. Pero como los niños nacen 9 meses después, no cuando son concebidos, entonces cae en el mes de septiembre, octubre. 9 meses después de la concepción es septiembre, octubre, ¿verdad? Y entonces vemos que septiembre, octubre en el calendario judío corresponde al mes de Tishri. Ese mes es donde se celebra la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Bien, esto lo tocaremos después cuando estemos en las fiestas de Jehová. Entonces, ¿cuál fue la fecha? De acuerdo a Lucas 1, del 5 al 14, la posibilidad de que haya nacido Jesús, el periodo podría ser septiembre, octubre, conforme Lucas habla, ¿verdad? Y podemos nosotros con otros textos bíblicos ir haciendo un estudio y poder llegar a esta conclusión que ahorita estamos compartiendo con ustedes. Entonces, según los evangelios, con los datos que hay de los evangelios, ¿verdad? El mes probable de nacimiento es septiembre o octubre, según haya caído el mes de Tishri, ¿verdad?
Bien, entonces esto lo reclaman también los judíos mesiánicos, que fue en el mes de Tisri el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén. Bien, ya tenemos, según el Evangelio, la fecha probable de nacimiento. Ahora, ¿qué dicen otros datos históricos? Bueno, también nos dice que había, y vamos a leer en Lucas 2:8, dice: había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Amén. Aquí hay un dato importante: pastores que velaban a su ganado. Amén. Ahora bien, ¿en qué fechas podía ser posible esto? Todo el año se podía sacar al rebaño, a las ovejas, mi amado, para ser pastoreados alrededor de Belén, porque es donde está el acontecimiento. No te olvides, Jesús nace en Belén. Estos pastores están en las afueras de Belén. ¿Cuándo sacaban su ganado en las afueras de Belén? Entonces, los estudiosos del clima y de la historia determinan lo siguiente: el clima en Israel, mi hermano, en los meses son prácticamente cuando se derrama la mayor parte de la lluvia para llenar todos los depósitos de agua, los lagos, las pequeñas cisternas, etcétera. Entonces, noviembre, diciembre y enero son fechas de mucho frío y lluviosos. Generalmente, todavía en la actualidad, los pastores recogen su ganado en estas fechas y los ponen en lugares protegidos. No los tienen al aire libre. ¿Por qué? Porque nacen muchas ovejitas y con esa inclemencia del tiempo morirían de frío. Entonces ya los tienen en lugares guardados donde estén calientitas y donde estén protegidas de la lluvia, ¿verdad? Entonces no pudo haber sido noviembre, no pudo haber sido diciembre, ¿verdad? Ni tampoco el mes de enero. ¿Cómo sabemos que el clima, hay algún dato en la Biblia que nos diga que verdaderamente el clima de diciembre es fuerte, es frío? Bueno, hay una referencia que confirma esto que estamos comentando en el libro de Esdras, ¿verdad? Nos dice lo siguiente, en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 7 en adelante, nos dice: hicieron pasar pregón, o sea, avisaron a todos por Judá y por Jerusalén, a todos los hijos de la migración, que se juntaran en Jerusalén. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén se reunirán en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 días del mes noveno. Amén. A los 20 días del mes noveno. Y dice, ¿cuál es el mes noveno? Pues contaríamos. Si marzo, abril es el primer mes, mi hermano, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre, ¿verdad? Esdras se está refiriendo al 9º mes de su calendario, que correspondería a nuestro diciembre, ¿verdad? Se reunirá, se llama, es el nombre hebreo, diciembre para el gregoriano, y de acuerdo con versiones dice lo siguiente: todo el pueblo que estaba en la plaza estaba temblando de frío por motivo de la lluvia, ¿verdad? Porque el tiempo era lluvioso y no había fuerza, no había resistencia, dicen algunos, para estar parados en las calles. Entonces, según este dato de Esdras, confirma que el mes de diciembre es un mes muy frío y muy lluvioso. Sin embargo, tenía que darse a conocer de forma urgente la restauración de la ley, y todos, mi hermano, estuvieron ahí presentes. Ahora bien, de esta manera nosotros vemos que el dato que nos dice de los pastores y con las costumbres de la región, y un pasaje que fundamenta, mi hermano, que realmente el clima era totalmente inhóspito, entonces no pudieron estar los pastores en los meses de noviembre, diciembre o enero. ¿Cuáles son las fechas máximas en que tienen a su ganado afuera? Hasta los meses de octubre, a finales de octubre. De tal manera que vuelve a ser octubre otra vez un límite para que pueda haber nacido el Señor Jesús. Entonces volvemos a lo mismo, mes de Tishri, septiembre u octubre. Entonces tenemos ya el fundamento conforme ahora a otro pasaje bíblico. Pero tenemos, mi hermano, otros datos que nos pueden señalar el nacimiento del Señor Jesús. ¿Cuándo murió el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús muere el 14 de Nisan, que correspondía, ya quedamos en el mes de marzo-abril, y el 14 día, tal como Éxodo 12:2 estableció la muerte del Cordero para la celebración de la Pascua. El Señor Jesús, la fecha del Señor Jesús sí se tiene identificado con toda claridad, ahí no hay pierde, ¿verdad? Es el 14 de Nisan. Ok, gracias, Neja. Pero ahorita ya la corté, correcto, gracias. Amén. Sí. Bien, estamos viendo cómo sale la señal, mis amados, perdón por la interrupción, pero tenemos problemas con el internet en esta área, ¿verdad? Y se va constantemente. Bien, espero nos tengan paciencia. Y ahora estamos. Entonces, el Señor muere en Nisan, que es marzo-abril. Ahora, si le sumamos 6 meses, ¿a dónde llegamos, mi hermano? Otra vez a septiembre-octubre. Si de marzo y abril echamos 6 meses para atrás para que fueran sus 3 años, si fueran 33 años, tenemos otra vez septiembre-octubre. De tal manera que coinciden 3 referencias bíblicas con la situación geográfica, ¿verdad?, con las costumbres de esos pueblos, y entonces podríamos, si quisiéramos nosotros tener alguna mención, entonces estamos viendo que el mes de Tishri es el mes más probable del nacimiento de Jesús.
que puede ser septiembre u octubre. De esta manera, basados en los datos bíblicos, estamos llegando a un probable mes. No para que lo celebremos, mi hermano, sino para que echemos abajo todo fundamento de que fue el 25 de diciembre, la fecha de nacimiento de los dioses paganos, ¿verdad? Entonces, vamos a usar el tercer recurso, las fiestas. Las fiestas, tú sabes, en Deuteronomio 16:16, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y esas fiestas son: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua y la Pascua; en la fiesta solemne de las semanas, de las 7 semanas, que es Pentecostés; y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Amén. Estas son las fiestas en las cuales había que estar presente, en las cuales los varones tenían que subir. Amén. Y en ese tiempo de cada una de las fiestas se hacían paquetes de fiestas. Al total se tiene un total de 7 fiestas, mi hermano. Y tenemos en la fiesta de los panes sin levadura, que era en la Pascua, mes marzo o abril, mes de Nisán. Ahí se celebraba también, mi hermano, se celebraba primero la Pascua, luego el inicio de la semana de los panes sin levaduras, luego se celebraba, mi hermano, el festejo de las primeras gavillas, ¿verdad? Que esto era después del primer día de reposo de la Pascua. De tal manera que ahí tenemos 3 festividades. Después, 7 semanas después de la gavilla mecida, teníamos Pentecostés. Ahí tenemos 4 festividades. Y luego en el mes de Tishri se tenía, el primer día del mes de Tishri se llama Yom Teruah, o sea, el día de las trompetas. Luego el día 10, el día de la expiación, en la que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad?, a hacer la expiación por él y por todo el pueblo de Israel. Y luego el día 14 empezaba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la única fiesta que dura 8 días y es la única fiesta de Jehová en la que se permitía, mi hermano, la danza, la alabanza, ¿verdad?, el gozo, la alegría. Eran 8 días de fiesta, es así, de fiesta a Jehová, y se gozaba todo el pueblo. De tal manera que tenemos 7 festejos. En el mes de Nisán se cumplió con la muerte del Señor Jesús. Se inició la fecha de panes sin levaduras, ¿verdad?, que ese era precisamente el gran día de reposo después de su muerte que aparece en la Biblia. Después tenemos las gavillas mecidas, que fue 3 días después de su muerte, o sea, en su resurrección, ¿verdad?, que es cuando él se lleva cautiva la cautividad. Y entonces tenemos ahí ya celebrado todo lo que corresponde a la fiesta de la Pascua. Esa ya se celebró, como sabemos, nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 6. Nuestra Pascua ya fue celebrada con Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Aleluya. Entonces ahí ya se celebró, y con las otras 3. ¿Cuál fue la ofrenda de las primeras gavillas, mi hermano? O de las gavillas mecidas. Eso se llevó cautiva la cautividad. La Biblia dice que que bajó al corazón de la tierra y se llevó a todos aquellos a los cuales les predicó, y se presentó delante de su Padre con todas las primicias de las almas que él había rescatado, de los que habían permanecido anteriormente en el seno de Abraham. De esta manera tenemos celebrado ya las fiestas que corresponden a la Pascua. Después Pentecostés se celebraría ¿con qué? Con la venida del Espíritu Santo. Pentecostés sería celebrado entonces viniendo el Espíritu Santo
mostrándose físicamente como viento recio y como lenguas de fuego sobre los 120, y de esa manera Pentecostés también se celebra ya en el nuevo pacto, y quedan pendientes solamente de ahí en adelante que se celebren o que se cumplan las otras 3 fiestas, las del mes de Tisri. Pero si el Señor nació en el mes de Tisri, entonces también ahí ya se celebró una fiesta. ¿Cuál fiesta? Dice una de las palabras, dice, y vino Jesús. Hay una traducción que dice así, mi hermano, ¿verdad? Dice, y el verbo se hizo carne, dice la traducción de la Reina Valera. Otras traducciones dicen, y el verbo tabernaculizó entre los hombres, o sea, se hizo morada entre los hombres. Entonces, ¿es en la fiesta de los tabernáculos? Puede ser. ¿Es en la fiesta de las trompetas cuando anuncian el año nuevo de las buenas nuevas? Puede ser. ¿O fue el día de la expiación, verdad? Más bien, el día de la expiación será el día de su segunda venida, mi hermano, cuando borre el pecado. Entonces, lo más seguro es que haya sido en la fiesta de los tabernáculos. Amén. Bien, de esta manera tenemos 3 referencias bíblicas: los evangelios, la fecha de su muerte y las fiestas de Jehová. De tal manera que con esto esperamos, mis amados, que haya quedado totalmente demostrado de que Jesús no nació en diciembre, de que fue un acuerdo de hombres en un concilio, que fue estudio de hombres y conveniencia de hombres para que llegaran a esas fechas, y que lo más probable, según la misma Biblia nos enseña, haya sido, amén, en el mes de Tisri y no en el mes de diciembre. Vimos hoy también el otro personaje que nace como su origen el 6 de diciembre y que después lo adaptan y se transforma de ser ese personaje que sí existió en la historia a convertirse en un personaje de ficción que además se adjudica atributos que solo le corresponden a Dios. Bien, mis amados, con esto esperamos haber ayudado a que tengamos un conocimiento más claro de lo que las Escrituras dicen y poder nosotros estar pues más firmes en lo que dicen las Sagradas Escrituras, si nosotros escudriñamos las Escrituras, y eso es lo que nos va a enseñar hermenéutica, mis hermanos. Vamos a aprender con claridad todo lo referente a la fe de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que estemos siempre firmes, ¿verdad? Y de esta manera, mi hermano, terminamos la primera hora con estos 2 temas y luego trataremos un tema importante, muy importante para el pensamiento de muchos, para que no caigamos en blasfemias, y se llama el uso del vino en la Biblia. Amén. Bien, vamos a tener una pequeña alabanza. Y regresamos, mis amados, para la segunda hora. Adoramos al Señor, bendecimos al único y verdadero Dios, mi amado. Ahora vamos a tocar ese tema muy propicio para estos tiempos. Hay muchos que todavía están, mi hermano, en la concupiscencia de su carne y andan buscando un pretexto para satisfacerlo. Y uno de ellos es referente a la bebida. Ya sabemos que todo referente a lo de la comida, también tocaremos un puntito, pero
lo que yo quiero abundar es sobre el asunto de la bebida. Hablemos sobre el vino en la Biblia. Bien, hay un problema que se refiere a lo que es las traducciones. Ya habíamos visto cuando vimos lo que es la Biblia, de que se utilizan palabras semejantes a la en el origen, necesariamente son iguales, son semejantes, y eso es lo que causa mucha confusión. Por ejemplo, en el caso del idioma hebreo, el idioma hebreo tiene una palabra muy específica para cada una de las cosas. Entonces, nosotros no, por ejemplo, nosotros decimos vino, y en esa palabra encerramos el vino que no es alcohólico, el vino fermentado, aún los vinos derivados de otros productos que no son necesariamente de la uva. Y esto hace que tengamos precisamente la confusión. En el caso de los textos bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, no es el caso, tiene palabra muy específica para cada uno de ellos, ¿verdad? Y así tenemos muchas porciones desde Génesis, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 9:20 usa una palabra que es la palabra hebrea yajin, que en el caso de Génesis 9:20, que está refiriéndose a Noé, sí se está refiriendo a un vino fermentado, porque sabemos el resultado que tuvo el haber tomado Noé ese vino y que terminó prácticamente en una tragedia familiar. Después tenemos en Génesis 19:32 también, cuando Lot y con sus hijas también se produce un acto incestuoso entre ellos. Quiere decir que también el vino, yajin, que tomó, era vino que estaba fermentado. Luego tenemos otra porción, mi hermano, ¿verdad? En la parte en Samuel, mi hermano, donde Nabal está tomando vino y comiendo y negándole también a David la ayuda, ¿verdad?, el apoyo que él le pedía, y el resultado que también que vimos, ese también era un vino que tenía, mi hermano, que era fermentado. Ese es el vino del que habla Proverbios 23, del 29 al 35, dice, hay de aquel que ve, dice, parpadear el rojo del vino, o sea, aquel que tiene frente a sí y se deleita, mi hermano, en el color del alcohol, del vino, perdón. A eso se refiere Proverbios 23, 29 y 35. Amén. Ahora bien, hay otras ocasiones en que una palabra también se utiliza con otro sentido. Por eso debemos de ver el contexto para poder saber cómo aplicar las palabras. Amén. Esa palabra en el Antiguo Testamento, la palabra yajin, mi hermano, aparece también como a veces con una connotación no inofensiva, como jugo de uva, ¿verdad?, como lo que ha salido del lagar y se toma en forma inmediata. Eso es lo que dice Isaías 16:10, amén, cuando habla el vino del lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para que se les sacara el jugo de él. Se hacía mediante el proceso de pisar las uvas, mi hermano, con los pies. Esa es la uva del lagar, o la uva que está en la vid, que se refiere también, la palabra yajin se refiere a lo que está recién salido,
a lo que es, o la uva en la vid, pues es cuando uno toma la uva completa y se la come, ¿verdad? O era el jugo de uva que se le daba a los niños según Lamentaciones 2:12. Entonces, quiere decir que en ocasiones una palabra puede tener la connotación de fermentado o puede tener la connotación de no fermentado. ¿De qué depende? Del momento en que se usaba. Las madres que amamantaban, era imposible pensar que tomaran jugo de uva fermentado, ¿verdad? Sino que era únicamente en ocasiones que las personas dejaban porque querían tener un efecto que perturbara su entendimiento, como le pasó a Noé, como le pasó a Lot, como le pasó a Nabal. Amén. Pero si se trata como una medida de salud, de con contenido alimenticio, entonces no puede ser fermentado. Hay otra palabra también, estamos hablando del Antiguo Testamento, para que nos vayamos entendiendo en qué pasajes sí habla de vino fermentado y en cuáles otros habla simplemente del jugo de uva, prácticamente. Amén. Ahora, hay una palabra que sí aparece, estoy hablando del lenguaje original, mi hermano. Cuando aparece en el lenguaje original la palabra tirosh en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a un vino que no está fermentado. Siempre que aparece esa palabra, y así ha sido traducida, sabemos que ese vino al que se está refiriendo, ¿verdad?, no fue fermentado. Ese es Proverbios 3:10, ese es de Deuteronomio 11:14, ese es Joel 2:24 y ese es Isaías 65:8, que aún habla de este vino como una bendición para los hombres. Entonces, la palabra yayin, de la cual hicimos primero, puede ser con connotación de fermentado o no fermentado. Ahí extraemos su significado dependiendo del contexto en la que está la palabra. O puede encontrarse en otras también, como que son recientes del lagar, que está en la misma vid, ¿verdad?, o la que se le daba a tomar a los niños. Entonces la palabra yayin puede ser ambigua, ahí hay que ir al contexto, amén. Pero la palabra tirosh sí se usaba exclusivamente para vino no fermentado, amén. Ahora, ¿había otra bebida fermentada en el Antiguo Testamento? Sí, pero no era de uva. Esa bebida fermentada podía ser de sidra o de frutas o aún de cebada, ¿verdad? No olvidemos, mis amados, que el pueblo de Israel estuvo 400 palabras y en Egipto, de tal manera que muchas técnicas ellos aprendieron, especialmente el de fermentar. Por eso después habría prescripciones muy severas. Hay una tan tremenda, mi hermano, en la que una madre, en una porción en el libro de Levíticos, de que la madre lleva ante el concilio de los ancianos y le dice: aquí les entrego a este hijo mío, que no me obedece y se anda embriagando. Hagan con él lo que ustedes determinen. Dentro del pueblo judío, mi hermano, una de las debilidades más grandes que puede tener una persona es embriagarse. ¿Por qué razón? La razón es porque se pierde la voluntad. El sano juicio queda a un lado por una razón muy sencilla. Nuestras neuronas en nuestro cerebro, que son las que nos hacen pensar, trabajan con electricidad. Son puras emisiones eléctricas. Cuando el alcohol llega
el alcohol así como tal, como elemento químico, llega a nuestro cerebro, funciona como un aislante. Entonces, las transmisiones eléctricas no cumplen su función. Entonces, una hace como que la señal que le envía una neurona a la otra ya no se hace su conexión. Esa conexión se llama sinapsis. O sea, ¿cómo se conectan? Es como si usted agarrara la terminal de su licuadora o de su aparato eléctrico y lo metiera usted a la corriente eléctrica. Eso es sinapsis. Pero si usted le pone en la punta del conector eléctrico, usted le pone una cintita, ¿verdad? Y lo mete usted a la toma de corriente, no va a pasar la corriente. ¿Por qué? Porque hay un aislante. De la misma manera es en el cerebro. Amén. Y el alcohol hace esa función. Entonces, todas nuestras respuestas son lentas, ¿verdad? Y conforme el contenido del alcohol sea, entonces llega el momento en que prácticamente ya no hay esa conexión y entonces empezamos a decir y a hacer barbaridades que después no quedan ni registradas en la memoria. Por esa razón, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel sabía que la corona que le ha dado al hombre se llama voluntad. Cuando el hombre pierde su voluntad, se convierte en un animal. Y aún peor. Entonces, el alcoholismo, el embriagarse en el pueblo de Israel era totalmente prohibido. Era tanto, mi hermano, como convertirse en una persona despreciable por el pueblo el que practicaba tales cosas. La palabra en el Antiguo Testamento que habla de estos líquidos fermentados, de estas bebidas fermentadas, ya sea de la sidra o de alguna otra fruta, esa palabra se llamaba shekar. Amén. Esto está en Números 6:3 y está en Isaías 1:15. Amén. De tal manera, mi hermano, que hay textos muy claros que nos permiten entender qué es una cosa o qué es la otra. Ahora, queda muy claro, escrito en la Biblia, mi hermano, la prohibición, especialmente a los sacerdotes, se les dio una prohibición total de que ellos tomaran bebida fermentada para que no sucediera, ¿verdad?, como lo que sucedió con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiud, que tomaron una bebida fermentada y fueron a ofrecerle ofrenda extraña, fuego extraño a Jehová. Y eso lo tenemos en Levíticos 10, del 8 al 11, mi hermano. Amén. Levíticos 10, del 8 al 11, tiene la prohibición a los sacerdotes de tomar bebida fermentada. Amén. El Proverbio 20, 1, nos da las razones por las cuales no se debe consumir bebidas fermentadas. El Proverbios 23 nos enseña los resultados de tomar vino fermentado. Aquellos que se querían santificar, mi hermano, a través del voto del nazareato, esos tenían como una prohibición, mi hermano, fundamental, no beber vino. Totalmente comer cosas derivadas de la uva, mucho menos consumir vino o vino fermentado era imposible. En el momento que lo hacía el nazareo, en ese momento cancelaba el voto y tenía que volver a empezar. Amén. Esta perversión lo hizo el pueblo de Israel, mi hermano, cuando ya estaba muy avanzado en el proceso de idolatría, y lo registra el libro de Amós, capítulo 2, amén, versículo 12, donde el mismo pueblo le daba a los que estaban en voto de nazareato, los obligaban a tomar vino. Hay otras porciones, mi hermano, donde van desarrollándose los resultados o la prohibición de tomar vino.
Proverbios 31:4 vuelve a decirnos, Deuteronomio 14:26 y en Isaías 28:7 y 8 habla del resultado cuando lo hicieron los profetas en el pueblo de Dios. De esta manera, mi hermano, tenemos varias porciones de la Biblia donde dicen que no se debe de beber, quienes no pueden ni siquiera probarlo, ¿verdad? Entonces, si a los sacerdotes se les prohíbe, si a los nazareos se les prohíbe, que están entregados, unos buscando la santidad y otros en el oficio para ministrar en el templo, se les prohíbe, ¿cómo puede pensar alguien que ahora está apartado, que es santo, que está santificado, que es más que un nazareo, puede pensar que puede tomar vino fermentado o cualquier bebida fermentada? Es simplemente no tener el conocimiento bíblico correcto y andar buscando otra vez volver a andar en los pensamientos del mundo. Amén. Nos dice en el Nuevo Testamento, Pablo nos reitera muchas cosas. Dentro de ella nos dice, por ejemplo, que en Romanos 12:1 nos dice que debemos de ser un sacrificio agradable, santo y perfecto. Amén. No solo un día, es todo el tiempo deberíamos de vivir como un sacrificio, ya como aquellos que fueron comprados y fueron acercados, santísimos, ¿verdad? Hebreos, hermanos, dice que no nos hemos acercado al monte de Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte de Sión. Aleluya. Entonces, estamos cerca del lugar santísimo, mi estimado. Entonces, usted debe tener todo lo que tiene que obrar con tal de agradar a Dios, mi hermano. Porque la intención suya y mía es ver el rostro del Señor Jesús. En 2 Corintios 6:17 dice, no toques lo que es inmundo. Yo te recibiré como mi hijo, como mi pueblo, y yo seré tu Dios. Pero no toques lo que es inmundo. Amén. En 2 Corintios 7:1 también nos habla sobre la contaminación, ¿verdad?, del cuerpo. 1 Corintios 6 nos dice que somos templo del Espíritu Santo, y el que destruye al templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. También hay recomendación para que guardemos ese templo. Si le estamos metiendo nosotros cosas que nos van a dañar, obviamente estamos destruyendo el templo. 1 Tesalonicenses 5:6 nos habla de que debemos ser sobrios en todas las cosas. Y sobrios tiene dos significados. Un significado de sobriedad es precisamente no exagerar. Por eso les dice, cuando vayáis vestidos, ¿verdad?, a la congregación, no vayan con peinados ostentosos, no vayan llenos de oro, ¿verdad? No lleven joyas, eso es ser ostentoso. Lo opuesto a ostentoso es ser sobrio, y sobrio es aquel que se viste modestamente, con pudor. Amén. Entonces son los opuestos. Pablo nos dice hay que ser sobrios. Amén. De esta manera tenemos, mi hermano, cómo habla mucho la Biblia sobre el vino, sobre sus resultados en el caso que sea fermentado, en la conveniencia de tomarlo si es derivado de jugo de uva, ¿verdad?, néctar de uva o uva con agua, amén, como la tomaban en el pueblo de Israel como una bebida regular. Todo esto pues ya tenemos la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cómo se refiere el Nuevo Testamento para que lleguemos a las bodas de Caná? Bien, en el Nuevo Testamento también hay una palabra que es la misma que en el Antiguo, ¿te acuerdas? Se llamaba yayin, la que podía ser fermentado o sin fermentar. En el Nuevo Testamento también la palabra que se usa, que es la palabra oinos,
se refiere a vino sin fermentar o vino fermentado, y eso es lo que genera la confusión. Ya en las traducciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Ya sea Reina Valera, Dios habla hoy, la Peshitta, no hace esa diferencia como lo hace el Antiguo Testamento entre la palabra Yayin y la palabra Tirosh. Aquí nosotros nada más tenemos una sola palabra que es oinos, y obviamente eso se refiere a vino en general. Vino en la Biblia es el derivado de la uva, mi hermano, solamente. Eso sí, oinos se refiere al producto de la uva, fermentado o no fermentar, ¿verdad? Y eso hace que no podamos diferenciar la palabra con exactitud porque es la misma, pero sí el contexto nos refiere con toda claridad, mi hermano, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 5:18, si es específico, dice, no os embriaguéis con vino. Ahí está hablando del oinos que está fermentado. No os embriaguéis con vino fermentado. O sea, no hay que tomar el vino fermentado. Efesios 5:18. Amén. Obviamente, las referencias del vino en Apocalipsis, ya sea el 19:15 o el 6:6, ¿verdad? Se está refiriendo, mi hermano, si estamos hablando de Apocalipsis, que es en el cielo, yo creo que a nadie se le puede ocurrir, mi hermano, que ese vino del cual el Señor dijo, no volveré a beber del producto de la uva hasta que esté con vosotros en la casa de mi Padre, nadie se le puede ocurrir que era vino fermentado, mi hermano. Eso ya sería una mente perversa y totalmente impía. Amén. Ahora bien, había muchas prohibiciones mi hermano, en el pueblo hebreo, todavía lo hay. Existe lo que se conoce como la Mishnah, que son libros complementarios. Existe otro libro que se llama el Sedur, que sirve para las oraciones. Existe otro libro que se llama el Talmud, ese es el que tiene todas las reglas, es el reglamento, podríamos llamar, de la Torá. Y ahí con toda claridad habla de en qué ocasiones está totalmente prohibido ingerir vino fermentado. Y aquí vamos a entrar, mi hermano, a una de las porciones que es las bodas de Caná. En las bodas de Canaán está sucediendo una cosa. Primero, el Talmud dice que no se le puede dar vino fermentado en una boda. Primero porque la boda en el pueblo hebreo es una celebración, es una fiesta, es el motivo de gozo de toda la familia y aún de toda la población, de toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de las 10 vírgenes, que cuando llega el novio, avisan, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y entonces esto sucedía porque en aquellas ciudades salían caminando de la casa del padre, ¿sí? Ahí el novio la llevaban al lugar donde ya iban a vivir, donde ya había hecho su casita el novio, y ahí celebraban la fiesta, y entonces iban por medio de las calles hasta llegar al lugar donde se iba a celebrar, a la casa del padre. Si tú recuerdas, las vírgenes llegaron a la casa del padre que ya había cerrado la puerta. Es que así eran las bodas hebreas. Entonces, por todas las calles iban avisándole, se juntaba la gente, ¿verdad? Aquellos que por alguna manera tenían amistad o eran familias, se sumaban a la procesión y se iban a la boda. Bien, en esta ocasión así está sucediendo en las bodas de Caná, ¿verdad? Y están invitados María, Jesús y sus discípulos, lo cual quiere decir que había una relación
de conocimiento con la gente que se estaba casando, ¿verdad? Después vamos a ver que es muy probable que inclusive fueran familiares de María. Bien, entonces, prohibición de que no se le dé a beber al novio ni a los que están en la fiesta para que no armen lío en la fiesta. Y esto se derivaba de lo que le pasó a Jacob. Tú recordarás que a Jacob le dieron a beber vino fermentado, pero él no estaba en la tierra, todavía no existía mi hermano Israel, y él estaba en una tierra de impíos y paganos, con Labán, su tío. Ahí su tío le jugó, mi hermano, una triquiñuela, lo emborrachó y le dio a Lea en lugar de darle a Raquel. Por esa misma razón, posteriormente el pueblo hebreo prohibió que el novio tomara vino fermentado para que supiera lo que iba a hacer y en el momento en que se consumara la boda, haciéndose una sola carne. Bien, entonces con eso queda desechado la posibilidad, mi hermano, de que se pudiera ver en las bodas de Canaán haber hecho vino fermentado. Ahora la palabra dice, es que ya habían bebido mucho. Claro, 6 tinajas, mi hermano, de vino ya se había repartido entre la población. Ya habían bebido mucho, o sea, ya habían bebido, pero no con el concepto de ahora, está bien borracho, ¿verdad? Ya bebió mucho, ya se pasó de copas, ¿verdad? No, ese no es la acepción de la palabra ya habían bebido mucho, sino que ya se había agotado toda la ración de vino que se tenía para esa boda, y entonces interviene María. Por eso muchos estudiosos piensan que María tenía relación familiar, porque ¿cómo se entera María de que no había vino? Toda la gente de ese tiempo era muy correcta, mi hermano, porque no llegaban a emborracharse, ¿verdad? No como ahora que todavía termina la fiesta y no se quieren ir los invitados porque quieren más vino, más alcohol, más licor. No, en ese tiempo eran muy correctos. Cuando ya se iba a llegar la hora de la consumación, mi hermano, cada uno tomaba su lugar. Entonces, ¿cómo es que se entera María que no había vino? ¿Cómo es que se atreve a decirle ella a los sirvientes que hagan lo que su hijo les va a decir? ¿Qué quiere decir? Que ella tenía ascendencia, que ella tenía alguna posibilidad de opinar en esa casa. Y de esa manera el Señor honra a su madre, aunque no era su tiempo, honra a su madre y convierte las bodas de Canaán en una prefiguración de las bodas del Cordero. Ahí Él elabora el vino, con el poder de su palabra, transforma en un vino excelente, dice el maestro de ceremonias, le dice, ¿cómo le dice al novio, cómo tú conservas el mejor vino para el final, cuando ya la gente, ya su paladar de la gente se acostumbró al otro vino? Ahora les estás dando un mejor vino, te reservaste para el final el mejor vino. ¿No se va a reservar el Señor Jesús para el final el mejor vino, el vino de las bodas del Cordero? Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús aprovecha ese momento y prefigura en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, las bodas del Cordero. No puede ser, bajo ninguna circunstancia, mi hermano, pensar que aquel que era santo, que no pecó, porque el que emborracha, mi hermano, la palabra lo dice, ay de aquellos que aprenden a mezclar bebidas y que al otro día temprano empiezan o continúan, mi hermano, la borrachera. Isaías, ¿cómo es posible que el Señor les iba a dar vino fermentado? Eso verdaderamente solo cabe en una mente impía. Eso solamente cabe, mi hermano, en alguien que no ni tiene la menor idea de quién es Jesús. Eso es alguien que tiene una concupiscencia desarrollada, ¿verdad? Y que él quiere, o bien dos cosas, o bien quiere satisfacer su concupiscencia de su carne, o quiere merecer la imagen de Jesús, mi hermano, y consecuentemente de todos los seguidores de Jesús. No, es imposible pensar, a menos que
haya una tinieblas en nuestra mente, pensar que Jesús haya hecho vino fermentado. Amén. Vuelvo a repetir, ahora todo mundo le llama vino a cualquier bebida alcohólica. No, eso no es vino, mi hermano. Usted puede ir a las tiendas cristianas y usted va a encontrar vino de bodas, mi hermano, y va a usted ver que no es vino no fermentado. Usted puede encontrar ahí vino para celebrar la Santa Cena y usted va a ver que es vino no fermentado. Amén. Esa técnica la conocían perfectamente en el pueblo de Israel. Amén. Bien. ¿Cómo se tomaba el vino? Ahora voy a otra parte. ¿Cómo se tomaba el vino entonces? No se tomaba ni siquiera el jugo de uva completo, mi hermano. Se recomendaba que aún el jugo de uva fuera rebajado con agua. Y esa era la medición, el mismo Talmud lo establece, mi hermano, ¿verdad? Y que se hacen, dependiendo de para qué se utiliza, se hicieran varias porciones. Los romanos también lo practicaban, esa buena costumbre de rebajar el jugo completo de uva, lo rebajaban con agua, de 3 a 10 porciones, depende para qué era el uso. Amén. ¿A qué me estoy refiriendo ahorita? A lo mismo que usted toma un refresco de uva, o que toma usted néctar de uva y lo rebaja con agua, o el jugo de uva que usted lo mezcla, mi hermano, con agua. De esa manera es como se tomaba el vino, no era directo, mucho menos, mi hermano, que se pusiera a fermentar. Esto era lo que en esos tiempos se acostumbraba, no en los que ahora se acostumbran. Amén. El vino también se conservaba, mi hermano, poniendo a secar pasas. Poniendo a secar uvas hasta convertirlas en pasas. Y esas pasas las hacían como hacemos nosotros el tamarindo o cualquier otra pulpa de fruta que se hacen unas bolitas o se hacen unos cuadritos, o el mismo limón, mi hermano, que se pone a congelar, ¿verdad? Que se hacen cubos de limón congelado y después usted agarra el cubito de limón y lo disuelve en agua y usted toma limonada. Usted agarra el tamarindo, lo disuelve en agua y toma agua de tamarindo. Usted agarraba igualmente las marquetitas de pasas y las disolvía en agua y tomaba vino. A eso le llamaban vino también, ¿verdad? Entonces estamos entendiendo, mi hermano, que no hay tal bebida embriagante en las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque lo prohibía el Talmud, porque lo prohibían las costumbres y porque Jesús es santo, mi hermano. ¿Hay otra porción donde podamos hablar del vino en la Biblia que sea importante hablar? Claro que sí. En la Cena del Señor. Con el antecedente que ya te he dado, amén. Y hay una cosa importante que de una vez en forma definitiva resuelve este asunto, ya sea que lo veamos en Mateo 26, 29, en Marcos 14, Lucas 22, la palabra que se usan dice, no volveré a beber de este fruto de la vid. Ahí ni siquiera se usó la palabra oinos, que podía traducirse como vino. No, ahí se habla con toda claridad, mi hermano, fruto de la vid. Amén. Así que en la Cena del Señor no es posible que podamos creer que el vino era fermentado, porque el mismo texto nos explica de qué se trataba. Amén. Ahora bien, la cena pascual, mi hermano, de donde se había continuado después el partimiento del pan y beber el vino, estaba dentro del contexto, mi hermano, de la celebración de la Pascua judía, fundamentados en Éxodo 12, 14, 20, amén, y además los mismos preceptos de cómo celebrar la Pascua
prohibía totalmente el uso de ¿qué? El uso de levadura. Amén. Porque ya iba a empezar la fiesta, terminando la cena pascual, empezaba el primer día de los panes sin levadura. Entonces era imposible pensar que alguna cosa con levadura se pudiera comer o se pudiera beber. Y para que se fermente el vino, necesario es que se le aplique levadura. Amén. Entonces, estas dos situaciones nos hacen entender que en la cena del Señor está totalmente es así, no debe haber ni siquiera la más mínima posibilidad de equivocación en ello. Amén. Y en las bodas de Caná ya explicamos las reglas, las prescripciones que existían de cómo cuidar al novio para que él fuera una persona digna a la hora de tener esa intimidad con su esposa. Amén. Bien, entonces no se usaba levadura en el tiempo de la Pascua y de los días y de los panes sin levadura, por lo tanto, mucho menos se podía tomar ninguna bebida fermentada, ya que todas las bebidas se fermentan con levadura. Amén. Bien. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Yo he venido a cumplir la ley, según Mateo 5:7 lo consigna, y entonces Él se celebraba en todos los aspectos a lo que estaba prescrito para las celebraciones. Cada celebración del pueblo de Israel, mi hermano, está perfectamente detallado. La comida que se puede comer, cómo se debe elaborar la comida, cómo debe ser, cuántas copas son, cómo son las copas, en fin, todos los accesorios están prescritos, están desarrollados en preceptos, mi hermano, por lo tanto no se puede confundir. Amén. La fermentación está íntimamente ligado con el concepto de corrupción. Se corrompió la uva y se convirtió en vino fermentado, vino que emborracha. Entonces, toda fermentación, por eso el Señor les decía, guardaos de la levadura de los fariseos, porque la levadura fermenta, corrompe, nos lleva al pecado. Amén. Entonces, todos estos preceptos, mi hermano, que están incluidos en las Sagradas Escrituras, nos permiten entender con toda claridad estas porciones. De esta manera, mis amados, no olvidemos que el pan representaba el cuerpo del Señor. No olvidemos que el vino de la Santa Cena representaba la sangre del Señor. ¿Y puede estar la sangre del Señor corrompida? ¿Estaba la sangre del Señor leudada, mi hermano? Entonces, ¿con qué tipo de sangre fue la que nos ha salvado? Tenemos que entender que a veces una sola opinión nos lleva, mi hermano, amén, nos lleva a cometer blasfemias. Esa es una blasfemia, mi hermano. Blasfemar es quitarle lo santo a lo que es santo. Eso es blasfemar. Entonces, pensar que en la cena del Señor se tomó vino fermentado, mi hermano, es tanto como decir que la sangre que derramó de Cristo era una sangre corrupta. Esa es una blasfemia. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que defender la fe que hemos recibido, mi hermano. No podemos permitir, y si algún impío, mi hermano, empieza a decir barbaridades en un lugar, usted levántese, no comparta. Mucho menos se vaya usted a reír de las bromas, mi hermano. El que niegue a su Señor, Él también lo va a negar en la casa de su Padre. En 1 Corintios 5:6, mi hermano, nos dice con toda claridad, Cristo es nuestra Pascua. Así que debemos evitar toda levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, echa a perder toda la masa. Si usted empieza a contemplar la posibilidad de tomar vino fermentado porque la Biblia lo dice, mi hermano, tenga cuidado.
con ese poquito de levadura lo puede llevar a otro pecado, y ese pecado a otro pecado, de tal manera que después quede leudada toda la masa, todo su ser quede contaminado, mi hermano, por pequeños pecaditos de omisión o por blasfemia. Ahora bien, termino. ¿Quiénes hicieron el nuevo pacto? ¿Quiénes establecieron el nuevo pacto? El antiguo pacto en el monte Sinaí fue establecido a través de Moisés. Y Moisés vivió toda su vida y murió ya anciano. Moisés no se sacrificó. Moisés sacrificó a un becerro, le quitó la sangre del becerro y con la sangre del becerro fue que santificaron el pacto. Pero el nuevo pacto fue hecho entre el Padre y el Hijo. Y la sangre que se derramó fue la santísima sangre, la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como un cordero sin mancha, dice la palabra. Como el cordero de Dios. Así que entonces, mi hermano, no podemos pensar que el nuevo pacto es corrupto. Entonces valdría más vivir en el primer pacto si se tiene esa forma de pensamiento y tener temor de Dios, mi hermano, y entender que el vino fermentado está prohibido en el pueblo de Israel, está prohibido en el pueblo de Dios, porque si aquellos vivían en la carne a través de la ley, oiga usted que vive a través del Espíritu Santo, mi hermano, amén, a menos que la concupiscencia sea mayor que su temor a Dios, podríamos pensar que se nos autoriza a tomar cualquier bebida fermentada. No olvidemos, mi hermano, que por el vino se cometió el primer acto de pecado, de sodomía, mi hermano, después de haber sido limpiada el agua después de haber sido limpiado el mundo del pecado a través del agua que lo purifica, y se comete el primer pecado por beber vino fermentado. Luego tenemos la misma acción, el Señor aplica sobre Sodoma y Gomorra, que era gente muy dada a todos los vicios, ¿verdad? Y el resultado es que Lot y sus hijas cometen incesto por tomar vino fermentado. Y esto lo sabe perfectamente el pueblo de Israel. Y usted va a ver que Abraham no tomó vino, usted va a ver que Isaac no tomó vino, usted va a ver que Jacob no tomó vino, y usted va a ver que en toda la historia de Jacob, excepto el día de su boda, cuando toma vino fermentado, ¿verdad? Le pueden confundir a su esposa y cambiarle a Lea por Raquel, porque tomó vino fermentado, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos entender, mi hermano, espero y ruego a Dios que el Espíritu Santo les dé claridad y entendimiento de esta porción que he compartido con ustedes. Y definitivamente, mi hermano, apartarnos de todo aquello que puede confundir nuestro pensamiento. El alcohol tiene un efecto real sobre la vida de las personas. El alcohol verdaderamente, por eso es que muchos van a fiestas, muchas jovencitas van a reuniones y empiezan a tomar alcohol. Y de repente empiezan sus valores, su conducta, su sobriedad empieza a evaporarse y empiezan a permitir acciones, empiezan a permitir abusos, tocamientos, y a veces muchos niños han nacido a través del principio de una copa. Eso lo sabe perfectamente Satanás. Por eso que no hay fiesta, mi hermano, en donde no haya licor. ¿Para qué? Para que cuando ya la voluntad del hombre esté disminuida, cuando ya sus pensamientos no sean correctos, empieza a sacar el odio,
la envidia, la burla, amén, o las concupiscencias sexuales. Y entonces todas las reuniones que empezaron con la mejor intención, a veces terminan, mi hermano, en formas dramáticas. Y el responsable de todo eso es el alcohol. Termino diciendo, para estas fechas, el mayor número de accidentes del mes de diciembre son causados por el alcohol. La mayor pérdidas humanas es causado por el alcohol. Las mayores pérdidas económicas son causadas por el alcohol, por beber vino fermentado. Por lo tanto, no puede ser que la Biblia autorice o tolere la bebida de aquello que nos va a dañar. Y termino, y la comida, pastor, 1 Timoteo 4, mi hijo. Todo lo que se come con acción de gracias y por medio de la oración es santificado, porque la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios, y a nosotros ya se nos ha dado la plenitud de las cosas. Amén. No hay problema con lo que se come, hay problema con lo que se bebe. Todo aquello que contamina el cuerpo, porque algunos dicen, se han atrevido hasta decir, entonces puedo fumarme un cigarrillo de marihuana, pastor. Eso va a hacer que pierdas tu sentido. No vas a saber conscientemente de lo que haces. Si tú dañas el templo del Espíritu Santo, ten mucho cuidado, mi amado, que me estás amando. Jóvenes, el que destruye al templo del Espíritu Santo, el Padre nos destruirá a nosotros. ¿Por qué? Porque es morada de su Santo Espíritu. Bien, amados, con esto terminamos los temas correspondientes a estas 2 semanas de seminario referente al tema la Navidad y sus celebraciones. Espero que haya sido de bendición para tu vida, y todos aquellos que quieran, mis amados, que les enviemos algunos temas de Navidad, se los podemos enviar, el inicio de la Navidad, por qué no celebrar Navidad. Les podemos mandar los links a sus teléfonos, ¿verdad? Y pueden llamar al teléfono 961-16-842-98, que es el teléfono a través de los cuales les podemos hacer llegar, si ustedes quisieran, enviárselo a otras personas para de esta manera prevenirlas o de esta manera evangelizarlas. Nosotros estamos con mucho gusto. Si tú traes tu USB, también la próxima semana podemos grabarte los programas que se han transmitido a través de la radio, y estamos, mi hermano, con la única intención, que el pueblo de Dios verdaderamente tenga conocimiento. Bien, el día lunes arrancamos con con la materia hermenéutica, a través del pastor Manuel Lugo Martínez, en el horario de 9 a 10 de la mañana. Que el Señor de la Gloria los prospere, los abunde, bendiga, y sobre todo su Santo Espíritu, mi hermano, nos redarguya todo el tiempo, y vivamos en el temor de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, bendiciéndolos en el nombre de Jesús.